estábamos tratando de identificar las características propias de los enemigos de la cruz de Cristo. Y nos habíamos llevado a una sorpresa, entre comillas, diciendo que no son solamente los grupos, los ateos, los musulmanes, o todos aquellos que están en contra del Evangelio, sino que Dios, el Espíritu Santo, dejó claramente establecido características de personas que están en contra de la cruz de Cristo y que se llaman cristianos y militan en las iglesias evangélicas. Y habíamos descubierto algunas características propias de ellos, ¿no? Y habíamos llegado a la insistencia, porque lo hacemos de manera absolutamente deliberada, que usted se lleve la verdad central de lo que estamos estudiando. Necesitamos crucificar la carne, necesitamos morir a la vieja naturaleza, necesitamos nosotros matar a este viejo hombre, porque de lo contrario no hay posibilidades de vida eterna. No hay medios vivos ni hay medios muertos, no hay medios salvados ni hay medios perdidos, no hay medios cristianos ni hay medios seculares, porque mundano no me gusta mucho la palabra. Somos nosotros cristianos y debemos ser como Cristo fue. Si somos nosotros creyentes, debemos creer en la palabra de Dios de manera absoluta. Y necesitamos entender que no alcanza con hacer la voluntad de Dios a veces. Es necesario crucificar la carne para que Dios pueda manifestarse a través de nuestras vidas y a través de nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Si no conseguimos esto antes de que Cristo toque la campana, digo toque la campana para diferenciar la trompeta de Dios, ¿no es cierto? Porque puede sonar la trompeta de Dios y encontrarnos con que todavía estamos con pecados graves que nos impedirían llegar a la presencia del Señor. Porque el lugar donde vamos a ir es la presencia misma del Señor, donde el requisito prioritario es la santidad, donde el requisito prioritario es la obediencia. Necesitamos entender esto. Y yo les había adelantado que tenía preparado un estudio por allí que tiene que ver con esto en lo que quedamos, que es analizar un poquito Gálatas capítulo 5, donde están las obras de la carne y las obras y los frutos del Espíritu. ¿No es cierto? Y yo le dije que en la clase anterior y en la anterior también, le había dicho que al apóstol Pablo le pareció absolutamente necesario identificar estos textos entre tantas otras. Cuando usted hace una lista de lo que el apóstol Pablo transmitió como lista de pecados que la iglesia practicaba, créame que no son dos, no es solamente Timoteo o no es solamente Gálatas, hay una serie interminable de listas que el apóstol Pablo dejó claramente establecido que eran practicados por la iglesia cristiana. Han pasado 2000 años de esta historia y nosotros necesitamos descubrir si en algo de lo que aquí pasa nos identifica. Y tristemente debo decir que al estudiar lo que he estudiado y al preparar lo que he preparado, lamentablemente nos identifica mucho más de lo que quisiéramos lo que vamos a ver hoy. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos para poder de esta manera tener ganancia de la revelación de Dios en nosotros. Así que vamos a ir directamente a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Valencia, me hacía un favor, en el bolsillo curvo de la mochila está mi teléfono, ¿me lo puedes pasar, por favor? ¿Tienen su Biblia Gálatas? Bien. Gálatas capítulo 5. Mira, WhatsApp no tiene ni nariz. Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante.
Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Bien. Déjeme que yo también me ponga en onda. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Retrocedamos unos 3 versículos, vamos a leer en el 16, ¿le parece bien? Amén. Leemos en el nombre del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dijimos que íbamos a identificar claramente dos naturalezas en este día. Dos mentes que funcionan. Dos naturalezas, dos mentes, dos actitudes, dos comportamientos que nosotros podemos observar en las Escrituras. Necesitamos entender que nosotros ya tenemos, no tendrá. No es que tuvo, usted tiene tiempo presente, usted tiene la mente de Cristo. Si usted tiene la mente de Cristo, usted es responsable de toda la revelación de Dios. Porque Dios te ha capacitado con el Espíritu Santo y la mente de Cristo para que usted entienda lo que Dios quiere que usted haga con su vida. Entonces, ponga atención, vamos a identificar dos naturalezas activas en la humanidad, por generalizar, y vamos a ver qué tan parecidos somos a una u a otra naturaleza. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que vos quisierais. Se oponen, no pueden convivir juntos, no hay manera que tengan compatibilidad ambas situaciones o ambas naturalezas, se oponen entre sí. Digo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley fue dada exclusivamente para la manifestación del pecado. Si no hubiera pecado, no habría necesidad de ley. Pero como hay ley, deja expuesta la presencia del pecado. Yo a veces digo, ¿por qué mi hermano deja la bicicleta ahí afuera? ¿Dónde yo puedo observar el pecado en la bicicleta de mi hermano allí en el árbol? Es que tiene una cadena con un candado. Si no existiera el pecado, esa bicicleta no necesita el candado. La presencia de la cadena y la presencia del candado claramente habla de la presencia del pecado. Entonces, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a leer hasta ahí en este minuto. El versículo 19 y 20 se describen las varias formas que el deseo de la carne manifiesta. Al igual que la mayoría de los comentaristas, sostengo que el apóstol menciona los vicios particulares de la lista que viene a continuación, porque era necesario menospreciarlos, era necesario identificarlos para menospreciar aquellos vicios. En otras palabras, los gálatas todavía no habían ganado la batalla total sobre estos males, aun como siempre el grado de éxito varía de un individuo a otro. La lista que sigue puede compararse con otras listas de las cartas también del apóstol Pablo. Voy a leer esto
no lo anote, voy a regresar sobre mis pasos en esto. Otras listas de pecados. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Primera de Corintios capítulo 5, del 9 al 11. También en el libro capítulo 6, 9 y 10. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 4, versículo 19, capítulo 5, versículos 3 y 5. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Mismo libro capítulo 6, versículos 4 y 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 5. 2 al 5, perdón. Y Tito capítulo 3, versículos 3, 9 y 10. Todo esto que he nombrado son listas de pecados que son manifiestas las obras de la carne. 1, 2, 3, no sé cuántos. Yo revisé todos los versículos que usted va a escuchar hoy. Todos. Por ejemplo, es notable los parecidos que tenemos entre Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20, o 2 de Corintios 12, 20 y 21. Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupe usted allí. Es difícil saber si hubieron otros factores, además de la identidad de la paternidad literaria. Factores como otras listas ya mencionadas antes, porque el apóstol dice allí, ¿se dio cuenta? Igual que los que practican tales cosas, como ya los anuncié antes, no heredarán el reino de Dios. O sea, Pablo ya había enseñado a los Gálatas, ya le había dicho a otros que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo escribe, ahora bien, manifiesta, y por tanto, vicios innegables, autoevidentes, que había en la iglesia de Gálatas. Son las obras de la carne. Otra versión, ponga atención que nos va a servir, el mismo versículo 19 y 20, pero en la versión inglesa, dice así. Manifiesta las obras que son inmoralidad, impureza, indecencia, idolatría, brujería, contienda, riñas, celos, explosiones de ira, ambiciones egoístas, disensiones, intrigas partidarias, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. En esta lista se identifican 15 pecados que la iglesia de Galacia cometía. Por supuesto que en cuanto al contenido de las palabras, hay elementos que parecieran repetirse. De este modo, mientras que 3 vicios, inmoralidad, impureza e indecencia, identificados en la Reina Valera 60 como adulterio, fornicación e inmundicia, tienen un significado distinto. Con todo, los 3 vicios tienen algo en común, a saber y a no olvidar: una desviación de la voluntad de Dios en cuanto al sexo. Todas las listas importantes de pecados que hace el apóstol Pablo, que hace el apóstol Pedro, empiezan con estos identificatorios: adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Por qué? Porque estos pecados atentan exclusivamente contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Por allí, por Corintios, si no me falla la memoria, la única advertencia de destrucción que yo recuerdo en las Escrituras es cuando dice que si nosotros no cuidamos el templo del Espíritu Santo, Él nos destruirá. No encuentro otra amenaza de Dios de destrucción para nosotros que no sea el tema del templo. Continúo. Entonces, estos tres vicios identificados, la palabra que mejor se traduce del griego es vicio. No es una debilidad. Ha habido polémicas, por ejemplo, hemos nombrado allí borrachera, por ejemplo, ¿no? Hoy la sociedad ha adelgazado, ha suavizado, ha puesto bajas calorías a un montón de pecados que la Biblia identifica de una manera más gruesa. Ya no hay prostitutas, son damas de compañía. ¿No es cierto? Solo por dar un ejemplo. Ya no son prostitutas, son damas de compañía. Y en el tema de la borrachera, ha habido polémicas grandes dentro de las iglesias
que los alcohólicos son enfermos. Razonemos un poquitito. Y manifiesta hasta las horas de que son, ¿no? Borrachera. Los que practican la borrachera, dice el Señor, no heredarán el reino de Dios. ¿Dios mandaría al infierno a un enfermo? Si manda a un alcohólico porque es una supuesta enfermedad, debería mandar a los cancerosos, a todas las personas que tienen problemas físicos o enfermedades físicas deberían ser habitantes del infierno. ¿No es cierto? ¿Por qué Dios asegura que los que practican este tipo de vicios van a ir al infierno? Porque está lejos de ser una enfermedad, es un vicio. La borrachera es un vicio, el alcoholismo es un vicio, el tabaquismo es un vicio, la drogadependencia es un vicio, la pornografía es un vicio. Repito, la palabra que mejor se traduce para ese tipo de situaciones en el griego es vicio. Digo, lo mismo pasa con las demás palabras de la lista. Por consiguiente, los tres primeros vicios tienen que ver con el sexo, entonces ya lo dejamos aclarado. Los dos siguientes tienen que ver con dioses falsos. Los otros 8 siguientes tienen que ver con pleitos, relaciones interpersonales diarias. Y los últimos 2 indican abuso en la esfera de las bebidas. También puede agruparse de esta forma inmoralidad y males semejantes, por ejemplo. Así que inmoralidad, impureza, indecencia, idolatría y los pecados asociados con ella, también ingresarían allí idolatría y brujería. Ya lo vamos a ver por qué. Después seguiríamos, en el otro grupo tendríamos rivalidad como cabeza, rivalidad, contienda, riñas, celos, explosiones de ira, ambiciones egoístas, disensiones, intrigas partidarias y envidia. Seguiríamos al otro nivel y hablaríamos de la ebriedad y entrarían las borracheras y las orgías. Si bien es cierto, esto está direccionado para identificar dentro de las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas se componen de nosotros. No son las sillas las que provocan adulterio y fornicación, no son las mesas las que participan de la pornografía, son las personas las que practican estos pecados. Entonces, esto está identificado para la iglesia como cúmulos de creyentes, pero cada uno de nosotros sabrá identificar si hay algo de esto que identifica a nuestra familia o parte de nuestra familia practicantes de esta historia, ¿no? Las palabras así traducidas son las primeras 5, comunican en la mayor forma el significado del griego. La palabra hace referencia básicamente a las relaciones sexuales ilícitas. El sexo fue creado por Dios. No hay manera que un ser humano normal no sienta deseos sexuales. Es algo que está implantado por Dios en nosotros. Pero eso fue creado por Dios para que sea el acto de consumación más maravilloso entre 2 personas dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. El hombre ha pervertido todas las cosas las ha pervertido el hombre. El sexo, las relaciones interpersonales, el carácter, el dinero, el trabajo, la idea de planificar con el dinero. El hombre ha pervertido todas las cosas, una de ellas es el sexo. Probablemente incluso incluye todo tipo de relaciones ilícitas y clandestinas. La maldad dentro de la esfera del sexo era, y lo es también en el día de hoy, un rasgo característico de la vida sin Cristo.
Este comentario está sacado de William Barclay, por si a usted le interesa seguir escarbando, ¿no? William Barclay dice, la maldad dentro de la esfera del sexo era, y lo es en el día de hoy, un rasgo característico de la vida sin Cristo. En el paganismo a menudo era asociada estrechamente con la idolatría. Y es claro en 1 Corintios capítulo 5 y siguientes que aún entre aquellos que había vuelto a Cristo no era algo desconocido para ellos. ¿Se acuerdan lo que dice 5.1 de Corintios? Dice que aún habían personas dentro de la iglesia que tenían a la mujer de sus padres. ¿Se recuerdan? ¿Me buscan? Por favor, 1 Corintios 5.1. Algunos de ellos tenían relaciones sexuales o de novia o de señora, lo que sea, la mujer de sus padres. A ver. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Así de grave era. Claro, era gente que había venido del mundo, que estaban dentro de las iglesias, se practicaba esto, por eso el apóstol Pablo lo identifica como algo necesario de entender, que no puede estar dentro de la iglesia. Esto tiene estrecha relación con la inmoralidad, se sentencia la impureza, ahí en 2 Corintios 12, 20, 21, Efesios 4, 19. No anote todo eso porque yo se lo voy a volver a dar. 5, 3 de Efesios, Colosenses 3, 5, 1, Primera Tesalonicenses 12, 4, 7. Sí. Estoy apurado porque quiero llegar al desglose de la lista. En un concepto se abarca mucho incluso no solo la impureza, el hecho, sino también las palabras, los pensamientos, las intenciones del corazón. Los varones no necesitamos tener virilidad como a los 30 años para ser tentados por el diablo en el área. Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer de manera deshonesta, pensando o viéndola de manera equivocada, y usted sabe a qué me refiero, dice que ya cometió adulterio en su corazón. En el Antiguo Testamento lo tenían que encontrar en el pleno acto del adulterio, pero en el Nuevo Testamento Jesús va tan al fondo de la moralidad que dice que si usted mira a alguien con esas condiciones, usted ya cometió adulterio. O sea, Jesús le aplica a la moralidad cristiana un énfasis muchísimo mayor que lo que hacía o le ponía la ley de Moisés. Jesús iba mucho más allá con eso. Pensamientos, intenciones, digo. La indecencia o libertinaje, también manifestado ahí como lascivia, Romanos 13:13, 2 Corintios 12:21, Efesios 4:19, hacen énfasis en la falta de dominio propio que caracteriza a las personas que dan libre expresión a los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Ay, pastor, ¿qué quiere? Soy hombre. Ay, pastor, ¿qué quiere? Soy mujer. Y es normal, ¿no? El libro de Santiago, y esto es importante que lo entendamos, el libro de Santiago nos enseña claramente que el hecho de ser tentado no es pecado en sí mismo. Si usted es tentado, no está cometiendo pecado porque usted es tentado. Dice, para eso creo que el mejor de los ejemplos es recordar a Eva en el Edén. Vino, ¿no? ¿Cómo dice usted? ¿El cochinote? Sí. Vino el cochinote y le susurró. Así que el Señor te dijo que no comas ningún árbol, ¿no? No, nos dijo que podemos comer de todo, menos de eso. Porque el día que comamos ciertamente vamos a morir. No, vamos a morir nada. Lo que pasa es que Él quiere ser el único que quiere, Él quiere saber, el único que conozca el bien y el mal, no pasa nada, no come. Y dice que la mujer hasta allí no había pecado. Dice que empezó a mirar el fruto y dijo que sí, la verdad tiene razón, está re gordo esa tuna, ¿no?
ese kiwi, ese, no sé, Mango. ese mango, ¿no? A los correntinos ese mango. Y dijo, y sí, no solamente que está lindo porque debe estar maduro, mira ese color que tiene ese mango. Hoy me estuvieron ahí buscando, ¿cómo era la fruta bendita esa? ¿Cómo se llamaba? Toronja. Toronja. Ay, un lío con la toronja. Y cuando ella acepta la idea ofrecida, la pone en acción, se convierte en pecado. Dice que el pecado, viene la tentación, cuando usted lo acepta, entra en su corazón y da el pecado y como resultado da la muerte. Dice, ¿no? Tiene 3 pasos. Pero usted no peca cuando usted es tentado. Usted peca cuando acepta la tentación. ¿Puede el diablo obligarte a aceptar la tentación? 1000 veces no. No, simplemente no. El diablo tiene un límite absolutamente claro y marcado por el Señor. Él solo puede tentar. Y aun cuando te esté tentando, no hay pecado en él. Entonces, la indecencia o libertinaje, también llamada lascivia, hace énfasis en la falta de dominio propio que caracteriza a las personas que dan libre expresión a los impulsos de su naturaleza pecaminosa. El siguiente grupo comienza con la idolatría. Tal como lo indican los otros pasajes donde Pablo usaba la palabra, hay una serie allí de versículos, no solo se refiere a la adoración de imágenes, sino que a toda la práctica pecaminosa en conexión con este tipo de culto. Por ejemplo, se refiere también a comer carne sacrificada a los ídolos. Bueno, gracias al Señor nosotros no tenemos estas dificultades, pero todavía las iglesias evangélicas siguen luchando si se puede comer morcilla o no. Hay algunos que van un poco más allá, dicen que no podemos comer nada. Se empiezan a mirar las uñas a los animales. ¿Qué uña tiene? ¿De esta? Ah, esta sí. Ah, de esta no. Cuando hay un gran lienzo allí en los Hechos de los Apóstoles que baja, ¿no? Porque Pedro, Pillinel, estaba con los gentiles y le daba al cerdo costillitas de cerdo, carrero, ¿no? Le daba en sopa, en guiso, asado, él comía, ¿no? Pero cuando estaba con los judíos, no, por favor, no. ¿Cómo me ofrece cerveza? ¿Entiendes? ¿No? El apóstol Pablo habla allí en esta enseñanza, y es importante que usted lo entienda, habla de la conciencia. Jesús le dijo, Pedro, mata y come. No llames tú inmundo lo que yo he santificado, le dijo. Corta la historia. Jesús le mostró en aquel lienzo todas las cosas que supuestamente la ley de Moisés le prohibía al pueblo comer. Y le dijo, Pedro, de todo esto, mata y come. Ahora, el apóstol Pablo hace una salvedad interesante allí. Va a depender de la libertad con que la persona que está con usted tiene. Yo sé que la carne sacrificada a los ídolos, hoy por hoy identificada como morcilla, entre otras circunstancias, entre otras cosas, se puede comer libremente. Ahora, si mi hermano es tan débil en la fe, si mi hermano es tan nuevito, si mi hermano es tan pentecostal, ¿no? Está educado de esta manera, y él me ve, pero escuchame, esto es cualquier cosa, el pastor estaba comiendo morcilla. No, qué pecado, ¿no? ¿Cómo vas a ir a esa iglesia si el pastor come morcilla? Entonces, ¿qué debo hacer yo como cristiano? Debo guardarme las ansias de esa bella morcilla con la piel crujiente, ¿no? Por amor a mi hermano. Si
Si la libertad de comer le es ocasión de caer, entonces yo no comeré carne jamás, dice él. Si usted está con alguien que va a perjudicar su fe, usted no tiene que comer por amor a ese hermano. Ahora, si usted está solita en su casa y todo lo de su casa come morcilla y si usted no pide luego se queda sin nada, ¿no? Coma libremente. Pero es importante tener en cuenta en el ámbito donde usted se mueve. ¿Está bien? Tiene que tener cuidado con cuando ora cuando está con personas. Hay un versículo que vamos a estudiar por aquí hoy, pero no sé que alcance, que habla de la manera con que usted tiene que comer. Si sus vecinos, yo tengo un vecino allí que hace ofrenda a la Pachamama. Salta, humea y salta y humea, ¿no? No conoce al Señor. Nosotros le hemos dado testimonio de nuestra fe en un montón de cosas. Creo que por misericordia del Señor, Dios nos utilizó, o a mí y a nuestra familia, salvarle la vida, dijo. Cuando le cayó aquel muro encima y tenía... Yo pensé que perdía la pierna y pensé que se podía desangrar en el lugar. Nosotros fuimos utilizados por Dios, por misericordia, para ayudar. Le hemos dado muestra de nuestra fe durante muchísimo tiempo, muchísimas cosas. Hoy Él nos respeta por eso. Hoy Él tiene una visión diferente de nosotros. Hoy es atento, hoy saluda, si ve que los vecinos de adelante pusieron el bombeador y no lo fueron a apagar, y le llama por teléfono a Israel diciéndole, está cayendo tu agua. ¿Me entienden? Pequeños detalles que hacen a su disposición de cambio. Ahora, si él me invitara a comer o me regalara una empanada, ¿qué debería hacer yo? Recibirse, le das al michifú, que come lo que sea, mi gata come esta arena. No, yo puedo hacerlo y se lo voy a enseñar dentro de un momento. Entonces, ¿qué no debe hacer usted? Usted tiene que hablar con sabiduría cuando está comiendo con gente que no es creyente. Porque usted va a dar cuenta de todo. Señor, te damos gracias, ¿no? Yo soy pastor y mi hermano es, no sé, no cree nada. Se declara ateo, gracias a Dios. Entonces yo vengo y yo oro con esta libertad. Señor, te damos gracias por lo que tú has provisto para nosotros. Recibe nuestra gratitud y la gloria de nosotros, Señor. Porque hace bueno que has provisto este asado para nosotros. Señor, te doy gracias por las manos de mi hermano que lo ha cocinado. El tipo no cree nada. Entonces, usted ora como que si todo el mundo creyera como usted, y ellos por respeto después termina usted la oración y ellos dicen, amén. Usted no puso un problema a su vecino. Usted no puede orar de esa manera. En todo caso, usted tiene que personalizar su oración. Señor, yo te doy gracias por estar con mis vecinos aquí. Yo te doy gracias por la provisión que nos diste. Gracias por poder compartir con ellos. Claro, usted tiene que ser cuidadoso con la oración. Siempre tiene que ser cuidadoso con la oración. Nosotros hacemos cosas aquí dentro que muchos de nosotros no tomamos peso a lo que se hace aquí dentro. Oración de la reunión del día domingo próximo, Juan Castillo. Si viene, si para Juan Castillo acá, Juan Castillo ora poco. Conocemos los frutos de Juan Castillo, la Biblia me permite ver los frutos de todos ustedes, como usted puede ver los míos. Y se para aquí Juan Castillo y dice, Señor, en el nombre de Jesús, nos paramos frente al diablo, Señor, y atamos a todo espíritu que se mueve, Señor, y atamos a los cementerios, y atamos a los políticos, y atamos... ¿No? Y empieza a hacer declaraciones que demandan una vida espiritual activa y de conocimiento para lo que usted está declarando. Si usted viene y hace ese tipo de declaración olvidándose que allá al fondo hay dos hermanos nuevos que llevan 2 reuniones presentes aquí. Y está el de allá que todavía no es la señora y está interesado nomás.
Y usted ahora, así como el ejemplo que le da del asado, usted está metiendo un problema a todos los que están aquí dentro. Es por eso que la responsabilidad de las reuniones y la responsabilidad de la oración, vamos buscando la guía del Señor para darse a las personas responsables, que tengan una vida espiritual, que no van a ser después cacheteados por el diablo por haber dicho lo que se les ocurrió como oración allí. Usted tiene que ser sabio para orar, sobre todo cuando usted dirige a otros en oración. Tiene que tener mucho cuidado con esto. Bien, aquí voy. Se refiere también a lo que Carlos decía a los cielos. Cuando la conciencia prohíbe, y de hecho se refiere a cambiar la adoración que le corresponde a Dios verdadero, que ha sido revelada en Cristo Jesús, por cualquier otra adoración, usted no puede estar de acuerdo. Dice, con frecuencia la avaricia es idolatría, ya que con ella uno coloca al yo en lugar de Dios. De esta manera está asociada con la idolatría y también con la brujería. La palabra griega es brujería. La palabra griega para brujería es la palabra farmaqueia, de donde proviene nuestra palabra española farmacia. No es que todos los que tomamos remedios somos brujos, sobre todo aquellos que se medican de forma personal y hacen mezcla de drogas. La palabra de la Biblia utilizada para brujería es la palabra farmaqueia, que es de donde nace nuestra palabra farmacia. Aunque básicamente la palabra farmaqueia es un término que no conlleva implicaciones morales, no es difícil de entender como especialmente en la época más científica de aquellos tiempos, una persona mezcladora de droga, como podría ser o tener por conocimiento o hacerse pasar por mago. Farmaqueia entonces se usa aquí en el sentido de brujería, indicando cómo se atribuía erróneamente a ciertas cosas, fábulas, encantamientos, poderes misteriosos. El brujo generalmente pretendía tener acceso a este o a aquel poder sobrehumano para poder comercializar su negocio y tener dominio sobre las personas. El apóstol usa la palabra brujería o magia solamente en esta oportunidad. Con todo, también está ahí allí en Apocalipsis 9:21, 18:23, Éxodo 7. Hubo una serie interminable de versículos. Los tengo marcados, lo que yo quiero que ustedes después vean. La tercera es la lista más larga y se refiere a la rivalidad de la clase más baja. Ya hemos expuesto las razones por las cuales se da tanta prominencia a la categoría de las prácticas pecaminosas. Ya hemos hablado sobre el tema. La lista empieza entonces con contienda. Contienda, donde el singular, una serie interminable de versículos que después se lo voy a dar. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, la gente empieza a tomar partido de alguna discusión? Y cada uno de los partidarios adora, entre comillas, fielmente a un determinado líder de alguno de los dos partidos. Pleitos, contención. Usted se puede hacer partícipe de alguno de estos pecados solamente por ponerse del lado de alguien ayudando a sostener una determinada postura. Nunca se olvide que un reino dividido no puede permanecer en pie. Nunca se olvide de eso. Porque es una de las grandes estrategias que el diablo utiliza con nosotros. Pleito, contención, Romanos 1:29-30, 13:3, 2 Corintios 12:20, Filipenses, muchos versículos. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, la gente empieza a tomar partido
En una discusión ajena es cuando cada uno se hace partícipe y partidario de adorar, entre comillas, fielmente a uno de sus ídolos, ¿no? A uno de sus seres. En Galacia se pudo haber ocurrido algo parecido, había partidismo dentro de la iglesia de Galacia. Los celos son mencionados en relación con los pleitos. Muchísimas veces las discusiones empiezan por celos. ¿Celos de qué? Del lugar que tiene, de lo que hace, de lo que predica, de lo que aprendió, de la relación de amistad que puede ver en otro. Pleitos tenemos nosotros aquí dentro. Psicológicamente las dos cosas, pleitos y celos, van de la mano todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque lo que empezó siendo una devoción o amistad o compañerismo para aquel líder que a mí me agrada, de tal manera que cualquier otro nombre que nazca de la otra vereda se convierte en mi enemigo. Menospreciando de inmediato entre muchos el desorden, se degenera en un celoso anhelo por retener el sentimiento de apagar al otro líder y tratar de poseer también a aquellos que apoyaban al otro líder, y empieza una puja por la voluntad de las personas. Solo por ponerse de partidario con alguien que usted cree que tiene razón. Charles Whitlock dice una gran verdad. El mejor consejo que usted puede dar es el que usted le pida. No se ofrezca de consejero si a usted no lo llamaron. No tome partido de algo que el diablo puede utilizar para dividir amistades. El diablo ha venido aquí dentro y ha robado amistades, ha robado confianza, ha robado horas de compañerismo, ha robado lugares de oración, rompió lugares de oración, rompió amistades, rompió familias, rompió gente que se juraba lealtad eterna como hermanos en la fe. El diablo usa lo que puede en contra de nosotros. En tales contextos es natural que explosiones de ira, se da cuenta que esto tiene una cadena de situaciones, que una cosa te lleva a la otra, que ponerme al lado de Juan Pérez me hace tomar partido y defiendo lo que él dijo y estoy en contra de lo que el otro también le dijo. Y ahí sí, yo ya tomo partido y soy parte de esto y ya no me está gustando lo que el otro está diciendo porque yo estoy defendiendo a este. Y empiezan a haber rivalidades, y empiezan a haber expresiones de ira, y empiezan a haber desaires, y empiezan a haber rayos de rabia, y empieza después el ¿no? ¿Te parece vos lo que dijo tu hermano? No, yo estoy en contra del otro, ¿no? O sea, casi tan terrible como tratar de entender el superclásico del domingo. Así de difícil. Pero resulta que aquí se supone que todos tenemos la mente de Cristo. Resulta que aquí se supone que hay un común denominador llamado Espíritu de Dios. Resulta que aquí se supone que lo que nos unifica es una palabra maravillosa llamada hermano. Se supone que nosotros no somos de aquellos que vivimos en la oscuridad, caminando a tientas. Se supone que nosotros somos los que tenemos lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, que es la palabra de Dios. Se supone que tenemos enseñanza, se supone que conocemos a Cristo. Y aquí dentro hay personas que no aman ni a sus propias parientes. En el contexto natural, las explosiones de ira, después vienen los rayos de rabia, surgen allí en la discusión por simplemente tomar partido de algo. Los culpables de este vicio se mueven y se conmueven
furia siempre. Y después contenemos la furia. Después resulta que yo y mi hermano, como él no estaba de acuerdo conmigo y como se puso a hablar y yo no estaba de acuerdo con lo que él dijo, y él hizo partido con el hermano don Domingo Ramos, yo ya al tipo no lo saludo. Aquí hay gente dentro que pasan por encima de la nariz del hermano 10 veces y no saludan. Aquí adentro hay gente que sufre de soledad. Y si no se encuentra aquí dentro, en la iglesia de Cristo, el compañerismo, si no se encuentra aquí la comprensión de la cosa, no existe en ningún lado. Más adelante le voy a enseñar que en el único lugar donde las iglesias primitivas se rompían todas las diferencias que la sociedad tenía era la iglesia cristiana. Entonces cuando yo a mi hermano lo saludo, ¿qué es eso? Lo ignoro. ¿Qué es la ignorancia? No es más ni menos que ira contenida. Si usted me mira a mí y no me saluda, y usted me ve a mí, me mira, me masca, pero no me traga, algún grado de ira contenida tiene en su corazón. Lo más sabio hacer para que Dios se agrade a usted, se lo doy de ejemplo porque yo lo hago, empieza a mirar y diga, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Seguramente usted me va a quedar ahorita preguntando, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para qué? Para saludar a mi hermano. A veces algunos se van porque estoy ocupado, pero no porque yo no tenga la precaución de tratar de saludar a todos mis hermanos. Porque ¿sabe qué pasa? Que si usted no me saluda hoy, porque usted tiene un embolleré en su corazón, en su mente, lo que sea, es muy probable que yo mañana no esté. Es muy probable que mañana no esté. ¿Sabe por qué? Porque la vida nos enseña que nosotros nos podemos morir en cualquier minuto. Allí una compañerita de mi nieta le pedí oración, muerte súbita, en una escuela cristiana, con padres convertidos al cristianismo, militantes de la iglesia, pastores ellos, 12 años, muerte súbita. Se mueren personas de 30, ¿usted sabe cuál es el parte médico para el fallecimiento del hermano Ezequiel Fernández? Todos pensamos que podía ser el cáncer que él tenía. Murió de un ataque de asma. El parte médico de la doctora que lo atendió hasta el final dijo que él tuvo un paro cardiorrespiratorio porque tuvo un ataque de asma. 30 años. El pastor Esteban se murió de 37. Elija la edad que quiera, nosotros podemos desaparecer de aquí cualquier día. Y créame que no es fácil para un cristiano morir con un embolleré de situaciones no resueltas. No se lo aconsejo. No se lo aconsejo porque hay versículos claros y puntuales. Cualquier cosa que hagas a uno de mis pequeños, a mí me lo hace, dice el Señor. O sea que si usted tiene un embolleré conmigo y usted no lo resuelve, yo me muero mañana, usted tiene un problema con Dios. ¿Dónde cree usted que aplica aquel versículo que dice que Él es mi justicia? Que Él es fuego consumidor. Que Él es el que genera la última. Necesitamos entender. ¿Saben por qué yo quiero hacer esto? ¿Saben por qué yo me interesó compartirles esto? Porque muchas de estas cosas funcionan, lamentablemente, en nuestra iglesia y por ende funcionan en nuestras familias. Porque uno traslada el medio ambiente en el que vive. Si yo soy un desordenado, piojoso en mi casa, soy un desordenado, piojoso en el laburo,
en el tren, en la iglesia, en donde quiera que yo vaya, yo traslado mi medio ambiente en el que vivo. Si yo no soy cuidadoso con la basura de mi casa, voy a ir en el tren, voy a comer un caramelo y voy a tirar el papel donde sea. Si yo no pongo orden en mi casa, no voy a ser ordenado en la iglesia. Si yo soy agresivo en mi casa, soy agresivo en la iglesia, y agresivo en el tren, y agresivo en el trabajo. Si yo no soy honrado en mi casa, yo no soy honrado en el trabajo. Somos nosotros portadores del medio ambiente en el que nosotros nos movemos. Necesitamos entender que esto, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Hermano, Dios está amenazando que si nosotros no logramos matar esta vieja naturaleza, no pretendamos tener vida eterna. Eso dice esto. Y nosotros vivimos con pecados no resueltos como si fuese tan sencillo. Yo le comentaba a mi hermana Cristina Sandoval, mi hermana, mi consuegra, compartimos los nietos, mi consuegra, mi amiga. Yo le contaba esta mañana que yo tengo una rutina de oración. Sé que hay algunos aquí que creen que que lo que es de fuera me importan 3 rábanos, están tan equivocados. No saben de mi vida, ni de mi sentido. Y yo empiezo con mi casa y agarro para la derecha, mentalmente. Agarro para allá para la derecha. Y llego hasta allá, ¿puedo mencionarlo? Y llego hasta los Morales de Aquino. Y lloro por cada uno de ellos. Pego la vuelta y paso por la casa de los Sandoval. La Juana, la Cristina, Nico, ¿no? Nancy. Sigo camino para acá. ¿Quién tengo en el camino? A los García. Los García 1, García 2, García asociados. Continúo y ¿para dónde voy? Voy para allá donde los mamones. Y oro por Natalia, y oro por Sofía. ¿Cuántos oran por Natalia y por Sofía? Todos por usar ejemplo. Yo no hay día de Dios que no ore por Natalia y por Sofía. Y si oro por ella, que no las veo nunca. Oro por Nacho Romero, oro por los hijos de mi hermano, por mi hermano, por su tío que está allí. Y voy dando vueltas. Paso por ahí por el lado del pastor Gustavo, sigo para acá, oro por los buchetas, vengo para acá, me meto por aquí, voy allá atrás y me encuentro con Oyola, ¿no? Con Bernabé, paso por mi casa y oro por mis nietos que se conviertan en estos nietos míos. Y mi hijo Israel, y Noelí, y sigo para allá, como les digo, a Bernabé, su familia, su mamá. Sigo para allá, paso por los Guiñazú, sigo para allá, me voy para los Álamos. ¿Me entienden? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que yo hago esto porque de esa manera no se me queda ninguno en el camino. Pues si yo oro por esto de acá y salto directamente para allá, todos los del medio se me van a olvidar. ¿Y sabe lo que yo he sentido en este último tiempo? Que me pegó un cimbronazo como pocas veces me pasa. Que en un momento de oración a las 3 de la mañana, no son los únicos porque no, se ha llevado mucho de mi oración. Sentí un cimbronazo terrible cuando Dios me hacía pensar y me podía imaginar a mi hijo Israel en el infierno. Cuando yo me podía imaginar a mi nuera en el infierno. Yo a la China no la amo con toda mi alma.
Yo me podía imaginar a Cristian en el infierno, a Betty, a Berna, por nombrar algunos. Y no me podía parar de orar, porque no podía dejar de orar por eso. Porque esta naturaleza que nosotros estamos descubriendo es la naturaleza que se identifica en la vida de todos aquellos que han salido creyendo que se puede vivir lejos de Dios. Aunque las personas que se enfrascan en tales prácticas, pongan atención, jamás están dispuestas a admitir su culpa. Sin embargo, es verdad que estos y otros pecados similares a menudo tienen su raíz en las ambiciones egoístas y en los celos infundados. Indican que tales ambiciones a veces invaden hasta los ministerios cristianos. Cuando los hombres están impulsados por motivos egoístas, surge la disensión, pues cada uno busca honor propio, su propio lugar, su propia forma, olvidándose que las formas ya las ha dado el Señor. Si usted quiere vivir su propio evangelio, hermano, no es posible. El dueño del evangelio ya dijo cuál era la modalidad para vivir el evangelio. Se forman grupos que trabajan y planean unos contra otros. Yo soy de la música. No, pero no quiero ver, no queremos tener nada que ver con, no sé, con la escuela de música, por nombrar dos cosas del mismo rango. Alguien ha creído erróneamente que la iglesia tiene un solo púlpito. La iglesia tiene varios púlpitos. Nuestra iglesia es una iglesia que tiene la intención de mandarlos a todos ustedes a trabajar ahí. Entonces no alcanza las reuniones que tenemos para darle lugar a todos. Y algunos hoy están fuera de la iglesia porque se supone que el pastor no los tomó en cuenta. ¿Verdad? Y otros creen que yo lo he dejado de lado. Aprovecho las damas, y lo digo con mucho respeto eso. Si la pastora le da trabajo a ustedes, las damas, me hace un favor porque yo no tengo la necesidad de mandarlo también aquí, porque ya tenemos dos púlpitos, las damas y este. Y cuando normalicemos el grupo de varones tendremos 3 púlpitos, porque si yo a usted lo mando a reflexionar con los varones, entonces me saca un peso de encima de tener la obligatoriedad de mandarlo, porque estamos con mi amigo buscando la guía del Señor, pero también buscando el que usted se sienta tomado en cuenta y que no vaya a hacerlo tropezar el diablo creyendo que usted ha sido dejado de lado. No. Yo conozco la vida de todos mis hermanos. Y hay gente con pecado. Que a mí no me importa no mandarlos al púlpito con su condición. Porque en mayor o menor medida el que va al púlpito tiene que orar. El que va al púlpito tiene que humillarse. El que va al púlpito tiene que tener una descarga del Señor de su condición. Como Cristo pagó el precio de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces me escondo en eso y le doy el lugar apropiado. ¿Me da lo mismo? No. A cada uno de mis hermanos, con el respeto y los cuidados que puedo tener, les marco cuáles son los problemas que tienen que resolver. Porque si fuese por mandar a los inmaculados ahí arriba, créanme que tengo que cerrar la iglesia porque no habría ninguno en condiciones inmaculadas de poder utilizar el púlpito del Señor. Y eso lo debe entender todo el mundo. Va a depender, decía al principio del comentario, va a depender
la madurez de uno y de otro, quién crezca más rápido o más lento, quien tenga mayor compromiso o menor, va a depender de cada individuo. Pero como yo tengo un límite absolutamente establecido y usted tiene que aprenderlo ahora, el pastor tiene un límite y ese es el consejo. Yo le voy a enseñar y le voy a decir lo que corresponde hacer. Usted está cometiendo este y este pecado, ¿no? Usted tiene la libertad en Cristo de seguir así y morir así si quiere. Usted no está obligado a hacer lo que yo le digo. Usted está obligado a hacer lo que Cristo le manda. Amén. Y aún ni Cristo le obliga a que usted haga eso, si usted no quiere. No comas desde algo. Los chicos, muchachos, jovencitos enamorados, comieron, y así está. Entonces, si Dios no puede prohibirle a usted que usted haga lo que quiera, después, cada uno pagará, ¿no?, la factura de lo que pidió para comer, ya. Usted va al restaurante y pide lo que quiera, después tiene que pagar. Usted puede hacer lo que quiera, después tiene que pagar. Pero usted tiene que vivir con Dios. Necesitamos entender esto. Estamos aquí para ayudarle a que usted crezca en el Señor. Estamos aquí para ayudarle a que usted crezca en el Señor y se acerque cada día más un poquitito para la vida eterna. Y lamentablemente aquí ha empezado lo bueno, porque lo que le leí hasta ahora fue la introducción. Cuando los hombres están impulsados, tengo 5 minutos, cuando los hombres están impulsados por motivos egoístas, surgen las diferencias, las disensiones. Cada uno busca su propio honor, tratando de ser mejor que el otro. Para todo esto se me viene una batería de versículos, ¿no? Tratando de ser mejor que el otro. Cuando todo lo hiciera, aun cuando todo lo hiciera, siervo inútil eres, dice la Escritura. O sea, ¿dónde está el honor? ¿No es mejor darle toda la gloria al Señor, que es lo correcto? Cada uno quiere tener su propio honor. Si el honor es del Señor, Dios, y lo venimos remarcando, no es lo que nosotros hacemos para Él, es lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Se forma un grupo que trabaja y planea unos contra otros. 1 Corintios 11, 19. Partidos por el medio. Y porque surgen intrigas partidarias cuando un miembro escoge de un lado a un líder y el otro dice. 1 Corintios 11, 19 dice así: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. O sea, está diciendo ahí, hay todo este tipo de movida y de mollería aquí dentro. Pero ustedes saben, esto te tiene que servir solamente para que ustedes vean quiénes son los aprobados por Dios. ¿Qué regla le tiene que poner? Por sus frutos los conoceréis. O sea que usted tiene que mirar con los ojos de Cristo. Porque hasta los frutos usted se puede meter, no más allá. Entonces, si el hermano roba, la Biblia dice que no debe robar, ¿no es cierto? Entonces, ¿es pecado que yo diga, mi hermano me parece que está equivocado? ¿Estoy cometiendo algún pecado? O tengo que decir, no, como yo cuando recién vine a la iglesia de Cristo, yo siempre se lo digo a usted, todos eran buenos. Todos eran buenos, todos mis hermanos eran maravillosos, el pastor era el pastor. La pastora era la pastora. Y había que decirle pastora, porque si no, ya nada. Y nunca cambió mi valía por ellos. Hoy está en la presencia del Señor, mis hermanos. Nunca cambió mi valía, aun cuando después yo me enteré que la pastora Berta se había escapado con el pastor Aladino Alegría, pues ella era casada con un militar en Chile. ¿Creo que eso cambió para mí la visión de mis hermanos? No. Si hay alguien que me bendijo en mi vida, fue el pastor Aladino Alegría.
No me corresponde a mí el problema. Y si eso fue solo, misericordia de Dios, porque en aquel tiempo sabía muy poco de las Escrituras. ¿Usted se da cuenta que yo pretendo con esto una clase práctica? ¿Que yo pretendo con esto un examen personal de lo que nosotros hacemos? A mí no me pesa confesar cuando yo tengo un problema, porque el poder del diablo está en lo oculto. Le he dicho en algún momento, por ejemplo, estoy orando por paciencia para con mi esposa. No porque haya una impaciencia mala por falta de amor, no. Yo me siento el tipo más inútil que existe cuando veo que todos los días tiene un dolor diferente. Hoy tuvo un día, pero mire, no está aquí. Terrible. Por un montón de preocupaciones que nosotros tenemos. Y yo estaba mi hermana en mi casa y coincidíamos. Todos los días tenemos una preocupación nueva y mi esposa siente el golpe. Entonces, oro por paciencia, no porque no la ame, no porque critique su actitud, sino porque me siento inútil de no poder ayudar en nada de lo que haya dejado, más de seguir orando. Y de repente por ahí me sale, todavía tengo esta mitad sin cocinar, ¿no? El churrasco acá, y me quiere brotar. Y yo estoy orando por eso. Yo no quiero sentir que tengo una falta de paciencia con mi esposa. Con todo lo que ella me ha aguantado durante toda la vida. No, ella no se merece eso. Pero tengo que reconocer que me pone nervioso y que me saca y que vieja no puede ser otra vez, ¿me entiendes? Y bajo, y aflojo. ¿Se entiende? No es pecado que usted diga, esto me está faltando. Esto me está faltando. Me había costado retomar la oración de la madrugada. Gracias a mi Dios no me puedo orar sino oro a las 3:30, 4 de la mañana, 8:30. Pero doy gracias a Dios por eso. Oh, el pastor no puede orar de madrugada. ¿Cuántos oramos de madrugada? No sé, no creo que seamos muchos. ¿Verdad? ¿Qué le va a pedir a mi hermano que ore a las 4 a la madrugada si él se levanta a las 4:30 para ir a trabajar? Y tiene que trabajar todo el día. ¿Se entiende? Hay que ser consecuente con los que creemos. Y si nosotros decimos que somos hermanos, todo mi trabajo apunta a que usted tenga las menos problemas y preocupaciones posibles. Y si usted me ama a mí, usted tiene que tratar de que yo tenga las menos dolores y preocupaciones posibles. Porque somos viejos ya. Porque la salud te va pasando ciertas facturas. Mi esposa fue toda la vida una mujer valiente que cuando tenía los partos nunca tuvo un quejido. Ella era de las que no gritaban ni lloraban ni se quejaba cuando tenía los partos. Todos los hijos que tuvo los tuvo por parto natural. Pero sin embargo ahora ella sufre los golpes de la salud. A veces yo cuento un poco, me retan, pero hoy tengo a Cristina que estuvo todo el día con nosotros en casa ayudando. Cómo es que ella de repente siente ese dolor y no sabe qué hacer. Y le da vergüenza. ¿Cómo voy a ir con mi hermano que me agarra el coso y no sé qué hacer? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Y qué van a decir los hermanos? Van a hablar por vos, le dicen. Ya no somos los pibes de antes. Necesitamos que usted entienda. Mi única razón de vivir en la República Argentina son ustedes.
Y yo necesito que nosotros entendamos esto como parte del ministerio de Jesús Rey de Gloria. Vamos a hacer el desglose de los grupitos nada más después de la próxima clase. Pero usted se va a dar cuenta que el diablo nos ha engañado, nos ha quitado, repito, amistades, nos ha quitado amigos. ¿Cuánto lloraron por la partida de Ezequiel Fernández? Yo me demoré 3 meses en llorar por mi hijo Esteban. Sin embargo, la noche que yo me enteré de mi hermano a la 1 de la mañana que había fallecido, no pudimos con mi esposa retener las lágrimas. Y después el Señor me lleva a orar por nosotros y hacer esta recorrida ministerial de oración. Y me hace imaginarme a mi hijo en el infierno, a mis amigos en el infierno, a mis hermanos en el infierno. Es una cosa bastante fuerte. Necesito que nosotros podamos observar esta historia. 1 Corintios 11, 19, me acuerdan por favor que vamos a retomar en nuestra próxima clase.